Hoy es el último día que tenemos estudio de miércoles. Este tema, hermanos, de este tema. Ya estaban espantando, ¿verdad? O algunos hasta respiraron, dijeron, ay, gracias a Dios. Gracias a Dios que ya no va a haber reunión los miércoles. No, ojalá y hasta pudiera haber reunión todos los días. Pero tenemos muchas actividades, cada quien en lo personal, ¿no? Trabajo, escuelas, en fin. Acompáñame a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te rogamos en esta noche que vamos a concluir este tema, que tú dirijas esta reunión, Señor. Que pongas tus palabras en mis labios y abras nuestros corazones, porque no soy yo el que va a dar para que reciban, somos todos nosotros los que vamos a recibir de ti. Por eso te rogamos que nuestras mentes y nuestros corazones estén receptivos. Y así como cantábamos, Señor, que nuestra alma brama como el ciervo por agua, y así nuestra alma también esté clamando por ti, que tengamos esa necesidad siempre de ti. Y tú has de saciar también nuestra sed. Háblanos en esta noche, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a dar conclusión a esta serie que hemos tenido, basada en Segunda de Crónicas 7:14. ¿Verdad? Llegué a todos, se lo aprendieron y ya no lo voy a preguntar. Si se humillara mi pueblo, ¿qué se ríen? Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, esa parte es la que vamos a ver, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuándo responde Dios así? ¿Bajo qué contexto está respondiendo Dios? ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Cuando Dios responde así. ¿Qué acontecimiento sucedía bajo el reinado de Salomón? ¿Había mucho pecado? Bueno, todo el tiempo. No, se estaba dando la dedicación al templo, ¿sí? Se había terminado de construir el templo, ¿sí? Dice la Escritura, más atrás en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, que 6 años tardó Salomón en construir el templo. 6 años tardó. ¿Pero qué creen? Tardó 7 para construir su casa. Nada más, ¿verdad? Entonces 6 años había tardado Salomón en una construcción y tenía una finalidad esta construcción. Iba a sustituir el tabernáculo y la idea es que en ese templo se iba a manifestar la gloria de Dios. ¿Sí? Y esto parece ser una respuesta de Dios a Salomón. Acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 8. También a partir del versículo 12, quizás sus subtítulos de la Biblia digan dedicación del templo. Y entonces aquí, miren, en Crónicas, segunda de Crónicas 7, no solo 7:14, sino desde el 7 está hablando de la respuesta que Dios está dando, a partir del verso 12, de la respuesta que Dios está dando a esta dedicación de Salomón del templo y a la oración que hace Salomón cuando dedica el templo. Y entonces dice así en Reyes: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad,
Y yo he edificado casa para morada, por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y no voy a leer todo, está muy largo. Verso 22 dice: luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, se expresó así Salomón: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, y que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Verso 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Pero fíjense la fe y la confianza que tenía Salomón. Dice: con todo, tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová. Verso 30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Verso 34. Y en el contexto del verso 33, porque está diciendo cuando oren y supliquen en esta casa, dice: tú oirás desde los cielos y perdonarás. Verso 38, después otra vez dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos. Verso 43, tú oirás en los cielos. Verso 45, tú oirás en los cielos. Verso 48, y si se convirtiere a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos. Verso 49, tú oirás desde los cielos. Verso 50, y perdonarás. Y verso 52 dice: estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Y termina y después hace una bendición para todo el pueblo Salomón. Y te dejo de tarea que lo leas todo este capítulo, el capítulo 8 de Primera de Reyes, porque es una oración preciosa que hace Salomón a Dios. Pero ahora te pregunto: ¿qué es lo que hace que Dios oiga nuestra oración? ¿Nuestra elocuencia? ¿Nuestra largura de oración? ¿Qué es lo que hace que Dios vaya a oír nuestra oración? Porque fíjate, no dice aquí que Dios oyó. Él está pidiendo a Dios: tú óyenos. Y cita varias cosas: si nuestros enemigos nos atacaren, cuando clamemos a ti, tú nos oirás, nos rescatarás. Si vienen plagas de langostas, de saltón y de muchos insectos, tú nos librarás de eso. Está pidiendo Salomón eso. Pero en Crónicas, digamos, Dios responde a esta oración de Salomón. Es Dios el que va a responder. Sí, está bien, nosotros vamos a ir ante Dios, pero como hemos visto, aquí hay condicionantes para que Dios responda a nuestra oración. Claro que Él nos va a oír, Él no deja de oírnos, pero no quiere decir eso que nos va a responder a todo lo que le estamos pidiendo, sino nos pone condicionantes Dios. Fíjense cómo empieza el verso 11 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey de él mismo, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y entonces aquí esta es la segunda vez que se le aparece Dios a Salomón. ¿Cuándo fue la primera vez que se le apareció Dios a Salomón? Cuando empezó a reinar, cuando iba a empezar a reinar en Primera de Reyes capítulo 3, ¿no? Se le aparece Dios a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras. Como nosotros ya conocemos la historia, hagan de cuenta que no la conocen. Si Dios se te aparece y te dice: pídeme lo que quieras, ¿qué le pedirías?
Ya vi Ale, lo que quieres. No te voy a balconear, pero ya vi lo que quieres. Te leí la mente. ¿Qué le pedirías tú a Dios si Él te dijera: te voy a dar lo que me pidas, pídemelo? Sean sinceros, ¿qué pedirían? Bueno, déjenme decir, sean carnales, ¿qué pedirían? Fíjense, Salomón, siendo un muchacho, porque todavía era muchachón, cuando Dios se le aparece por primera vez, Él le pide que pueda tener la capacidad, el entendimiento, la sabiduría para dirigir un pueblo tan grande. No le pide ni a sus enemigos, no le pide riquezas. Le pide eso y Dios le dice: por cuanto no me pediste esto otro, yo te voy a conceder lo que tú me pediste. Se convirtió en el hombre más sabio que ha existido. No dice la Biblia si existirá. El hombre más sabio que ha existido. Y Dios le agrega: y además lo que no me pediste también te lo doy. Riquezas a tus enemigos. Y aquí viene la segunda vez que Dios se le aparece a Salomón. Dice el verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, refiriéndose a lo que leímos, o parte de lo que leímos en el capítulo 8 de Primera de Reyes, dice: yo he oído tu oración. Ya lo oí, Salomón. Ya vi lo que hiciste, lo que estuvo en el corazón de tu padre David de construirme un templo, y que le dije que no, que te lo iba a conceder a ti. Ya lo oí, ya lo vi, ¿sí? Y elegí este lugar que tú me construiste por casa de sacrificio. Mira, hoy no tenemos templos. Esta es un local, una congregación. A veces tenemos la idea de decir: vamos al templo. Un hermano nos hizo una petición para estar orando y nos dice: a ver si su templo se quiere unir con nosotros en no sé cuántos días de oración. Pero en realidad ya no hay templos. Hay muchos lugares. Yo en la primera iglesia que me congregué dice: templo evangélico Shekinah. Paso por mucho, pero en realidad ya no existe esa idea de los templos de este tiempo de Salomón. Pero Dios le llama, dice: ahora quiero que sea una casa de sacrificio. Y ahora nosotros venimos a este lugar a presentar un sacrificio a Dios, no como los que se hacían en el templo. Pablo ya en Romanos dice: ahora nuestro sacrificio es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese va a ser nuestro culto racional. Eso es lo que venimos a hacer aquí, a ofrecernos también en sacrificio. Y le contesta a Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandale a la langosta que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo, cosas que dice Salomón en capítulo 8, y entonces es cuando viene lo que Dios pide. Fíjense, son 4 condicionantes que pone Dios. Y la conjunción empieza con un sí. Esa conjunción de sí, ¿sí?, tiene que ver con una condicionante. Déjenme, a ver si les puedo poner un ejemplo. Yo les podría decir: si me da tiempo para ciertas cosas que voy a hacer, nos vemos aquí el viernes. ¿Sí? Porque tengo muchas cosas que voy a hacer, pero si me da tiempo, nos vemos el viernes. Esa es la conjunción. Esa palabra es una conjunción que va unida a una acción que vamos a tener. Y entonces es lo que usa Dios aquí. Dice: si se humillare mi pueblo. Después, digamos, vienen puntos suspensivos: si se humillare mi pueblo, si orare mi pueblo, si buscaren mi rostro, si abandonan sus malos caminos. Y ahora viene el cumplimiento de la promesa si hacemos eso de Dios. Entonces, así como tú oraste a mí, Salomón, y
Tú mismo viste los dos ángulos de lo que puedo responder de acuerdo a cómo se comporta el pueblo. Por eso les dejo de tarea que lean todo el capítulo 8 de Primera de Reyes, porque ahí Salomón pide por otras cosas, pero también, digamos, actúa como profeta diciendo, también si te abandonamos, si hacemos lo malo, si pecamos, ¿sí? Y de hecho el pueblo hizo todo eso, y nosotros también. Juzguemos al pueblo de Israel porque somos igualitos que ellos, ¿no? Entonces, si hacen todo eso, yo Dios, firmado por el mismo Dios, yo oiré. Como Dios, como Salomón le pedía a Dios que oyera su oración. Dice, sí, yo voy a oír. Y si cumplen las otras cosas, mi respuesta, mi promesa es bendición. Bendición para ustedes. Voy a perdonar sus pecados. Voy a sanar su tierra, si es que le vienen plagas, si está mal, si está sufriendo la tierra. Yo voy a perdonar todo eso. ¿Ustedes creen que nuestro planeta no necesite también una restauración de parte de Dios? Pablo en Romanos, cuando escribe a los romanos, dice que también aún la misma tierra y la naturaleza está clamando por redención. No solo nosotros los seres humanos, también la misma naturaleza. Y cuando dices sanaré su tierra, quizás en el contexto de esa época se refería al territorio de Israel. Cuando fueron llevados cautivos les prometió regresarlos. Hoy sigue habiendo muchos problemas en Israel. De haber enterado que la semana pasada hubo un ataque de Hamás, que jamás lo hubiera hecho, ¿no? Porque ahorita Israel tiene el potencial para acabar en un ataque, pero eso podría desatar quizás la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántos ya vieron la película de Oppenheimer? O sea, ya los seres humanos tienen el potencial para en cualquier momento que se acabe este planeta. Digamos, tienen armas como para que tengan miedo unos de los otros y no hagan nada. Y se ve en esa película cómo este hombre está conmovido porque lo que hizo. Dice, pero si no lo iba a hacer yo, lo iban a hacer los rusos y los iban a hacer en otro lado. Y en la película sale Einstein, como que Einstein le dice, es tu rollo, yo no estaba para hacer eso, ¿no? Y fíjense, después en el 15 dice Dios, ahora, si cumples con esas condiciones, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, en la casa de oración, en la casa de sacrificio. Ahora sería cuestión de preguntarnos, hermanos, ¿qué respuestas hemos recibido de Dios a muchas cosas que le pedimos, sea de manera individual o de manera colectiva? ¿Ustedes creen que porque oremos mucho, porque le echemos montón a Dios, Dios va a hacer lo que le pidamos? Y si es su voluntad, sí. Muchas de las cosas que estamos viviendo de manera individual y de manera colectiva como pueblo, como nación, son consecuencias de cosas que hemos dejado de hacer dándole la espalda a Dios. Finalmente cada uno tiene lo que sembró. Horroriza pensar que alguno de nosotros pueda confiar en un gobernante que nos ayude. Acaba de salir partidarios de Morena y apoyando al presidente,
con playeras de la Santa Muerte y amenazando prácticamente a aquel que se atreva a juzgar y a señalar al presidente. Ese es nuestro presidente. Y lo que viene quizás sea peor. Y las consecuencias, porque Dios dice, yo no dejaré sin castigo al culpable. Él promete castigar todo pecado. En otra parte la Biblia dice, sabe que tu pecado te alcanzará, personal, colectivamente. Y Jesús lo alcanzó a ver y profetizar, bueno, él ya lo veía siempre. Y dijo Jesús, la maldad se multiplicará. En los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Y lo que estamos viendo es la profecía de Jesús. Espero que la segunda parte de esa profecía no se cumpla, porque también agregó, dijo, y el amor de muchos se enfriará. Espero que cuando veamos más maldad, en realidad esto nos lleve a humillarnos, nos lleve a orar, a clamar, de verdad nos lleve a buscar con todo nuestro corazón el rostro de Dios. Mira, acompáñame tantito y ahorita regresamos aquí a Isaías 62, último capítulo de Isaías, a los 2 primeros versículos. Perdón, 66 es el último capítulo. Isaías, capítulo 66. Porque así dice Dios, el cielo, como escribió también Salomón u oró Salomón, dice, si los cielos de los cielos no te pueden contener, pero Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, pero escucharé, pero tendré misericordia de aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios nuevamente reafirma una y otra vez en su palabra que tiene o sea, compromete, hace un pacto con nosotros que nos va a oír cuando reunamos esas condiciones. Y hay esa promesa de parte de Dios. Y ahora, como el templo de Dios no es un lugar físico, ahora dice Pablo, inspirado por el Espíritu en Corintios, dice, vosotros sois el templo de Dios. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos como piedras vivas que vamos edificando la casa espiritual de Dios. Todos juntos, como creyentes, somos la casa espiritual de Dios y cada uno dentro de uno mismo nos convertimos en el templo de Dios, donde viene a morar la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, está en nosotros. Y va a empezar la restauración en cada uno de manera individual. Hace unos días platicábamos con unos hermanos que ya no me acuerdo quién era. Creo que estábamos en una reunión y alguien me decía, no, pues es que yo tengo estos problemas de gastritis y de esto. Yo le dije, me acordé, y mi esposa me corrigió, le digo, yo también. Dice, no, lo que tú tenías, me dijo, es colitis crónica. Yo llegué a obrar sangre de lo mal que estaba. Y en mi expediente clínico, yo tengo ahí que esto nunca se me iba a quitar. Y que yo tenía prohibido consumir ciertos alimentos, como refrescos, grasas, tomar café. Sí, me habían quitado la leche por la grasa, helado, picantes, irritantes, ¿sí? Todo eso.
Todo eso lo consumo hoy. Y no porque desafíe, pero empecé a confiar en Dios. Y Él prometió, y no se refiere, cuando dice voy a sanar tu tierra, no se refiere al pedazo de terreno que tenemos donde construimos nuestra casa. O si tienes un terrenito por ahí, no. Ahora nuestra tierra es interior. Cuando también en la Escritura podemos entender que Dios le dijo al pueblo de Israel que le iba a dar una tierra, iba a conquistar una tierra que fluye leche y miel, pero que le iba a costar trabajo echar fuera a los que la habitaban para conquistarla, a los jebuseos, a los heveos, a los feos y todos esos. Tenían que pelear. Hoy no tenemos esa clase de enemigos, pero tenemos otra clase de enemigos. Ayer en la célula, una hermana bien sincera y nos decía algunas cosas que no puede perdonar a gente que le hizo daño y eso, que le defraudaron y quería su dinero. Y yo le decía, sí está bien, pero eso que nos sucede nos alcanza a permitir ver, a lo mejor que estamos nosotros batallando con otras cosas. Luego, no querrás tu dinero porque padeces de avaricia, de codicia. ¿Qué tal batallamos nosotros con esas cosas? ¿Cómo nos ponemos cuando perdemos algún dinero o nos defraudan? ¿Qué tal con la envidia? ¿Qué tal que nos saciamos de tener algo y queremos más? Dice Pablo, yo no hubiera conocido que era un codicioso si la Escritura no dijera no codiciarás. Porque hay pecados que son muy obvios, ¿no? Si alguien entra aquí borracho o drogado, lo vamos a notar. Pero un día Jesús entró en una sinagoga y estando ahí en esa sinagoga, de repente un hombre empezó a gritar y Jesús le dijo al demonio, sal de él. ¿Y qué creen? Era un hombre endemoniado en la sinagoga. Y lo oculto del corazón, dice la Escritura, que eso lo ve Dios. Él escudriña lo más profundo. Pero Dios ha prometido, voy a sanar tu tierra. Y ahora la tierra a la que se refiere Dios es de nuestro interior, de aquellas cosas con las que luchamos y batallamos y no nos podemos deshacer de ellas. Pero cuando tomamos esta actitud de humildad, de búsqueda, de oración, de persistencia, de verdad de arrepentimiento, porque toda esta oración es una oración de arrepentimiento, ¿sí? Y le suplicamos a Dios y estamos dispuestos a convertirnos y a dejar esas cosas morir en un sacrificio vivo. Dios dice, te voy a sanar, te estoy escuchando. Dice Efesios, el que robaba, ya no robe. Bueno, ya eres bien bueno, ya no robas. No, ahora trabaje. Ya trabajas, ahora ayuda a los necesitados con lo que ganas. Dios nos hace esa transformación, es lo que dice, conviértete de tus malos caminos. Ya no digan malas palabras, dice también Efesios. Ahora, todo lo que digan, que sea una palabra que edifique a los demás cuando te escuchen. Ya deja el lenguaje florido. Edifica. Y esa es la promesa de parte de Dios. Te voy a sanar. Dios te use, Gerardo. Él promete sanarnos. ¿Sí? Su perdón nos los está ofreciendo. Está la fuente de perdón en Él. Pero necesitamos cumplir la condición, humillarnos. Porque hay una gran diferencia entre sentir remordimiento y de verdad arrepentirnos. Esta sí es Corintios, 2 de Corintios 7:10, no me equivoco. Dice que dice Dios, hay dos clases de arrepentimientos.
uno dice que proviene del mundo, que produce muerte. Y agrega Pablo, de qué no hay que arrepentirse también, ¿no? Pero otro que proviene de Dios, un arrepentimiento que de verdad viene de Dios. Ahí está, miren, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza que viene del mundo va a producir muerte. Cuando verdaderamente es Dios a través de su Espíritu el que nos está redarguyendo para llevarnos a arrepentimiento, nos va a traer una bendición. Y entonces es cuando Dios dice, sí, perdono. Cualquier cosa que hayas hecho, lo que hayas hecho, lo peor que hayas hecho, lo que tú a veces llegaste a decir, creo que esto no tiene perdón de Dios, nunca más vuelvas a decir eso. Todo lo que hayamos hecho y aún lo que vayamos a hacer tiene perdón de Dios, porque la sangre de Cristo es suficiente para cubrir cualquier pecado. Cualquiera, no es permiso para que pequemos, por supuesto, no. Por eso Pablo tiene que aclarar en Romanos cuando está escribiendo, ¿sí? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué dice? La lógica sería, entonces pequemos para que haya más gracia. No, no, no. Si piensas así es que no has entendido y ni has comprendido el sacrificio de Cristo. Porque ya Hebreos dice, aquel que habiendo ya entendido esto, pecare voluntariamente, dice, es como si pisoteare la sangre de Cristo. Entonces, si pensamos así no hemos entendido. No, no es un permiso para pecar, pero debemos tener la seguridad, la certeza que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y si todavía te sigues sintiendo culpable de algo que hiciste, es que te falta tener fe. Tienes que creer exactamente lo que Dios dice, yo perdono tus pecados. Otra porción dice, y yo los sepulto en lo profundo del mar. Y Dios cuando dice lo profundo del mar, sabe lo que es lo profundo del mar. El hombre nunca ha llegado y yo creo que nunca llegará a lo profundo del mar. O sea, alcanzará algunos niveles, pero no llega a lo profundo del mar. Y dice Dios, hasta allá yo voy a sepultar tus pecados. Hay algunos hermanos polizontes luego en la iglesia que la hacen de buceadores y tratan de ir a sacar los pecados al fondo del mar. Pero tú no te preocupes, no van a llegar al fondo del mar. Dios dijo, ahí los sepulto y ahí los dejo. Y además dice, y nunca más me voy a acordar de ellos. Nunca más. Así que olvídalo tú. Y quizás técnicamente no se te va a borrar de tu memoria. Pero ya no debe de haber culpa. Debes de estar agradecido, debemos estar agradecidos con nuestro Dios, con nuestro Salvador que pagó con su propia vida para que nosotros ahora estemos justificados delante de Dios. Y termina todo el resto del capítulo, Dios respondiendo a la oración que hizo Salomón. Fíjense, le dice el verso 17, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Y ven que sigue siendo una condición. Una condicionante de Dios. Y eso sigue siendo vigente hasta nuestros días para nosotros. ¿Quieres la bendición de Dios? De Dios. He aquí pongo camino de vida y camino de muerte. Camino de obediencia y de desobediencia. Cada uno de nosotros elegimos qué camino debemos tomar o elegimos tomar, y cada uno de ellos va a traer sus consecuencias, buenas o malas. Pablo en Gálatas lo dijo de otra forma, con un principio: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne va a segar corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Cada uno decide qué. Pero así es Dios, y no es malo Dios. Porque nosotros quisiéramos nada más que Dios fuera amor, y que nos diera y no importara lo que hiciéramos. Nosotros contristamos también al Espíritu cuando pecamos.
Y Dios demanda de nosotros santidad. Pero las bendiciones van a ser en abundancia, ¿no? No es tan gravoso. La misma escritura dice: Dios, mis mandamientos no son gravosos. ¿Saben por qué no es gravosos el mandamiento? Porque Él ha puesto un poder en cada uno de nosotros dentro, que se llama Espíritu Santo. Así lo dijo Jesús. Y esperen aquí a que venga poder de lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Y ahora es ese Espíritu el que nos permite, nos da el poder, nos empodera para decir no al pecado. Para que las esposas estén sometidas a sus maridos, para que los maridos amemos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, al grado de dar nuestra vida por ellas. Para que los hijos puedan ser obedientes a sus padres. Para que los padres no provoquemos a ir a nuestros hijos con injusticias, con maltratos, ¿sí? Y podamos vivir bien. Para que entre hermanos nos amemos unos a otros, ¿sí? Y dejemos ya las rencillas. Ay, ese hermano traigo una bronca. Pues humíllate. Apenas hablé con una hermana, luego en son de cotorreo, le digo: mira, y ahora ya podrías estar con esta hermana que ya está sola, ¿no? Ay, no, hermano. Dice: eso sí, no podría. Y le dije: mira, creo que el más espiritual siempre va a ser el que da el primer paso. Llega un momento en que esas diferencias que tú sientes que hay o que otros tienen contigo es un impedimento, es una barrera para que como iglesia crezcamos más. Tenemos que humillarnos y aclararlas, resolverlas. Si hubo alguien que nos defraudó, Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, dice: ¿no estarías dispuesto a pasar por alto la ofensa? ¿O vas a llegar al punto de llevar esto hasta los tribunales? Podemos pasar por altos. Podemos seguir la ley de Cristo. Pero son cosas que quedan como responsabilidad nuestra. ¿Sabes qué encontramos cuando actuamos como Dios nos pide? Paz. La paz que Jesús prometió, no la que el mundo da. Esa paz, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a lo mejor la gente no puede entender cuando dicen: mira, se le murió un familiar muy cercano y aunque se ve que le duele, ¿qué confianza tiene en Dios? Perdió su trabajo. No se angustia. Le acaban de declarar una enfermedad que amenaza su vida. Pero sabemos que si nos morimos, nos vamos al cielo. Jesús dijo: no temas al que mate el cuerpo. No lo temas. Teme aquel, refiriéndose a Dios, que puede echar tu alma en el infierno. A él sí témelo. Tampoco es para exponernos, ¿no? Pero hoy a veces no nos exponemos a nada. ¿Vieron la noticia? El chamaquito de 13 años que apuñaló a su novia de 13 años, fuera de esa escuela, que le metió 15 puñaladas, y a lo mejor no la mató porque se le rompió el puñal. ¿Quién sabe cómo esté la muchachita esta? Hermanos, ¿qué hacen niños de 13 años teniendo novio? Y cuando oigo esas noticias y la otra que reclaman, la deban y que quién sabe qué le hicieron, emborrachándose en bares. Si humillare mi pueblo. Si andamos como le pedía Salomón a Dios, haciendo lo recto, porque también consideraba lo incorrecto, todas las cosas que pudieran venir,
Uno cosecha lo que siembra. Y la invitación para todos es, primero, aprendernos este versículo de memoria, pero no se trata de aprender Biblia, se trata de vivir. Se trata de que eso que nos sabemos de memoria lo hagamos carne nosotros y lo vivamos todos los días. Porque no es de que hoy lo practiqué y ya mañana me olvido de eso. No, es un espíritu continuo de humillación, de búsqueda de Dios, de estar renunciando al pecado y no seguir el paso de los malos. Como dice el Salmo 1, no consientas en andar con los malos, ¿no? No vayas con los que están en silla de escarnecedores. No atiendas el consejo de toda esa gente. ¿Sí? Aléjate de esa gente que puede ser una mala influencia para ti. Y podemos ir dejando todas estas cosas practicando estos principios. Humíllate. Siempre delante de Dios. No dejes de orar. El remedio para cualquier cosa, situación que nos venga, lo mejor que podemos hacer es ir a Dios. Lo mejor. No corras con el pastor, no corras. No. Corre con Dios. Ya después también busca el consejo para confirmar. Pero corre con Dios. Tengamos una búsqueda constante a través de la oración de ese rostro de Dios, de poder estar, entiéndeme el término, en su presencia, aunque nunca salimos de su presencia. A lo mejor estamos ajenos a esa presencia, pero ahí está Dios. Pero que nosotros podamos percibir esa presencia de Dios en esa búsqueda, ¿sí? Siempre dispuestos a renunciar cuando venga la tentación a nuestra vida. Decirle no. Tendremos la bendición que Dios nos promete. Comentarios, preguntas. Si no, vamos a acabar cantando. ¿Parece? Y ahora sí me voy a aventar a cantar. Ya me escuché que no canto tan feo. Si se humillare mi pueblo, me estoy humillando.